Saludos gente, os doy la bienvenida a otra audiosección más. Yo soy Trackbook invitándote a la audiolectura. Vamos a darle continuación a la misma audiolectura. Estamos con la Ley Federal del Trabajo, edición 2016. Si continuamos. Continuando con el artículo, más bien con el capítulo capítulo 2, trabajadores de confianza, artículo 182, nos menciona que las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan los trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. En el artículo 183 nos menciona que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán de consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría de los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores de los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. En el artículo 184 nos menciona que las condiciones de trabajo contenidos en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza salvo la disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. En el artículo 185 nos menciona que el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de confianza, aún no coincida de las causas justificadas de la rescisión. A lo que se refiere en el artículo 47, el trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a lo que se refiere el capítulo 4 del título segundo de esta ley. En el artículo 186 nos menciona que en el caso a lo que se refiere en el artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese promovido en un puesto o planta, volverá a él, salvo que exista una causa justificada en su separación. En el capítulo tercero nos menciona que los trabajadores de los buques. El artículo 187 nos menciona que las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de la denominación de cualquier clase, barco o embarcación que ostente la bandera mexicana. En el artículo 188, están sujetos a las disposiciones de este capítulo los capitanes oficiales de cubierta y máquinas y sobrecargas y contadores de los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como trabajadores por la ley y disposiciones sobre las comunicaciones por agua, y en general en todas las personas que desempeñan a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero, fletador, etc. El artículo 189 nos menciona que los trabajadores de los buques deberán tener calidad de mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad o estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En el artículo 190 nos menciona que los capitanes, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directo de un buque, tienen como respecto los demás trabajadores de la calidad representantes del patrón. El artículo 191 queda prohibido el trabajo a lo que se refiere este capítulo a menores de 16 años
y los menores de 18 en calidad de pañoleros y fogoneros. En el artículo 192 menciona que no se considera relación de trabajo el convenio que se celebre a bordo el capitán de un buque con personas que hayan introducido a él y que tengan por objeto devengar con servicios personales del pasaje, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Tampoco se considerará la relación de trabajo en convenio celebrado en los términos del párrafo anterior los mexicanos que deban repartirse a solicitud del cónsul respectivo. En el artículo 193 nos menciona que las personas que presten sus servicios a bordo exclusivamente por tiempo en que el buque se encuentre en puerto quedan sujetas a las disposiciones del presente capítulo en lo que sean aplicables. Los buques que se hagan a la mar sin que hayan podido desembarcar a las personas a los que se refiere el párrafo anterior, considerar a los trabajadores hasta que se restituyen a su lugar de origen y tendrán los derechos y obligaciones a lo que consignan este capítulo. En el artículo 194 nos menciona que las condiciones de trabajo serán por constar por escrito un ejemplar que quedará a poder de cada parte. Otro se remitirá a la capitanía del puerto o al cónsul mexicano más cercano y al cuarto de inspección de trabajo. Donde se estipularon. En el artículo 195 nos menciona el escrito a lo que se refiere el artículo anterior, que contendrá fracción primera, lugar y fecha de su celebración. Fracción segunda, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y patrón. Fracción tercera, mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestan los servicios. Fracción cuarta, si se les celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje o viajes. Fracción quinta, el servicio que deba de prestarse especificándolo con la mayor precisión. Fracción sexta, la distribución de las horas de jornada. Fracción séptima, el monto de los salarios. Fracción octava, el alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador. Fracción novena, el periodo anual de vacaciones. Fracción décima, los derechos y obligaciones del trabajador. Fracción décima primera, el porcentaje que perciban los trabajadores cuando se trate de dar salvamiento a otro buque. Y décima segunda, las demás estipulaciones que convengan las partes. Artículo 196. La relación de trabajo por viaje comprenderá el término contado desde el buque del trabajador hasta concluir la descarga del buque o el desembarque de los pasajeros en el puerto que se convengan. Si es por tiempo determinado o indeterminado, se fijarán el puerto al que deba de ser restituido al trabajador, y a falta de ello se tendrá por señalado el del lugar donde se le tomó. El artículo 197 menciona que para la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos de buques extranjeros se observará lo dispuesto en el artículo 28.
En el artículo 198 menciona que cuando el buque se encuentre en el mar y la naturaleza de trabajo no permita el descanso semanal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 73. En el artículo 199 nos menciona que los trabajadores tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 24 por cada año subsecuente de servicios. Con posterioridad se aumentará el periodo de vacaciones en 2 días por cada 5 años de servicios. Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse cuando lo exija la continuidad del trabajo. Artículo 200. No es violatoria del principio de igualdad de salario a la disposición que estipule los salarios distintos para el trabajo igual y si se presta en buques diversas categorías. En el artículo 201, a elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el equivalente de moneda extranjera al tipo oficial a cambio que rija en la fecha en que se cobre, cuando el buque se encuentre en puerto extranjero. En el artículo 202 nos menciona que los trabajadores por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de salarios en caso de prolongación o retardo del mismo. Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa. El artículo 203 menciona que los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores disfrutan a la preferencia consigna en el artículo 113 sobre el buque, sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes. A este efecto, el propietario del buque es solamente responsable con el patrón por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores cuando concurren créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, que tendrán preferencia los del último. El artículo 204. Los patrones que tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción primera. Proporcionar a bordo alojamientos cómodos e higiénicos. Fracción segunda. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de dragado. Fracción tercera. Proporcionar alojamiento y alimentos como el buque que sea llevado a puerto extranjero para reparaciones y sus condiciones que no permitan la permanencia a bordo. En esta misma obligación subsistirá en el puerto nacional cuando no sea el del lugar donde se tomó el trabajador, la habitación y los alimentos que proporcionarán sin costo para el trabajador. Fracción cuarta. Pagar los costos y la situación de los fondos familiares de los trabajadores cuando el buque se encuentre en el extranjero. Fracción quinta. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el servicio del voto en las elecciones populares, siempre que la seguridad del buque lo permita, y lo que no se entorpezca su salida en la fecha y las horas fijadas. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñarlas con las comisiones del Estado o su sindicato en las mismas condiciones a los que se refiere la fracción anterior. La fracción fracción séptima menciona que para proporcionar la alimentación, el alojamiento, tratamiento médico y los medicamentos y otros medios terapéuticos
en los casos de enfermedades de cualquiera que sea su naturaleza. En la fracción octava menciona llevar a bordo el personal y material de curación que establezca las leyes y disposiciones sobre las comunicaciones por agua. La fracción novena menciona que repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo en los casos de separación y causas no imputables al patrón. Fracción décima, informar a la capitanía al puerto correspondiente dentro de las 24 horas de haber sido declarado a libre plática a los accidentes de trabajo ocurridos a bordo. Si el buque llega al puerto extranjero, el informe se rendirá al cónsul mexicano, a su defecto al capitán del primer puerto nacional que toque. En el artículo 205 menciona que los trabajadores están especialmente obligados a respetar, realizar las instrucciones, pláticas destinadas a prevenir los riesgos del mar, lo que se efectúe en los términos que determinen las leyes y disposiciones sobre las comunicaciones por agua. Los capitanes y oficiales obrarán en estos casos como representantes de la autoridad y no como representantes de los patrones. En el artículo 206 menciona que queda prohibido a los extranjeros de a bordo proporcionar, sin permiso del capitán, bebidas embriagantes a los trabajadores, así como estos introduzcan a los buques tales efectos. Queda igualmente prohibido a los trabajadores introducir drogas y enervantes, salvo lo dispuesto en el artículo 208 de la fracción tercera. En el artículo 207, el amarre temporal de un buque que ha autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje no da por terminar las relaciones de trabajo, solo suspende sus efectos hasta que el buque vuelva a servicio. Las reparaciones de los buques no considerarán como amarre temporal. En el artículo 208 son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo. Fracción primera, la falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida por la salida o que presentándose al desembarque y que no haga el viaje. En el artículo, más bien fracción segunda, encontrarse al trabajador en el estado de embriaguez en horas de servicio mientras que el buque está en puerto, al salir del buque durante la navegación. La fracción tercera menciona que usar narcóticos o drogas enervantes durante la permanencia a bordo sin prescripción médica. Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y prestarle la prescripción suscrita por el médico. Fracción cuarta, la insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su carácter de autoridad. Fracción quinta, la cancelación y la revocación definitiva de los certificados de aptitud de las libretas de mar exigidas por las leyes y reglamentos. Fracción sexta, la violación de las leyes en materia de importación y exportación de mercancías y desempeño de sus servicios. Fracción séptima, la ejecución de desempeño del trabajo por parte del trabajador de cualquier acto o la omisión internacional de o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, de los pasajeros
o de terceras personas que dañe, perjudique o que ponga en peligro bienes del patrón o de terceros. La terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores se sujetarán a las normas siguientes. Del artículo 209, ok. Fracción primera. Cuando falten 10 días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un nuevo viaje que exceda la duración de este término, podrán los trabajadores pedir la terminación de las relaciones de trabajo dando aviso con 3 días de anticipación al de la salida del buque. Muy bien. Fracción segunda. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque está en el mar o cuando estando en el puerto se intente la terminación dentro de las 24 horas anteriores a su salida, a menos que este último caso se cambie del destino final del buque. Fracción tercera. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que este último caso se exponga al buque a cualquier riesgo por mar, tiempo o circunstancias. Fracción cuarta. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el trabajador deberá dar aviso al amarrador, naviero, fletador con 72 horas de anticipación. Fracción quinta. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por terminadas las relaciones de trabajo, quedando obligando al amarrador, naviero o flotador a repatriar a los trabajadores y cubrir el importe de los salarios hasta su restitución del puerto de destino, o al que se haya señalado en el contrato y el de las prestaciones que tuviesen derecho los trabajadores, y el patrón podrá convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría. El otro buque del patrón, si no llega a un convenio, tendrá derecho a los trabajadores en que se indemnice la conformidad de lo dispuesto en el artículo 436. Fracción sexta. El cambio de la nacionalidad del buque mexicano a causa de la terminación de las relaciones de trabajo, el amarrador, naviero, fletador queda obligado a repatriar a los trabajadores y cubrir el importe de los salarios, prestaciones a lo que se refiere el párrafo primero de la fracción anterior. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría. En otro buque del patrón, si no llega a un convenio, tendrá derecho a los trabajadores a lo que se les indemnice de conformidad a lo dispuesto del artículo 50. El artículo 210 menciona que en los casos de la fracción quinta del artículo anterior, los trabajadores convienen efectuar los trabajos encaminados a la recuperación de los restos del buque o de la carga. Se les pagarán sus salarios por los días que trabajen. Si el valor de los objetos salvados excede el importe de los salarios, tendrán derecho a una bonificación adicional en proporción
de los esfuerzos desarrollados en peligros arrostrados, no es arrastrados, y los peligros arrostrados, dice. Bueno, por salvamiento de los que se fijará por acuerdo de las partes o por decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que oirá previamente parecer en la autoridad marítima. En el artículo 211 menciona que el reglamento de trabajo depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá registrarse en la Capitanía del Puerto. Las violaciones del reglamento denunciarán al inspector de trabajo, quien previa la averiguación las podrá en conocimiento en la autoridad, juntamente con la opinión del capitán del puerto. El artículo 212, correspondiente a la inspección del trabajo, vigilar el cumplimiento de las leyes y las demás normas de trabajo, atendiendo las leyes, disposiciones sobre las comunicaciones por agua. Cuando los buques estén en puerto. Artículo 213 menciona que el artículo, más bien, en el tráfico interior, o fluvial, regirá las disposiciones de este capítulo las modalidades siguientes. Fracción primera. Si la descarga dura más de 24 horas en el punto que termina la relación de trabajo, se considerará concluida esta al expirar este plazo de este momento que fonde o atranque el buque. Fracción segunda. La alimentación de los buques por cuenta de los patrones es obligatoria aun cuando no se estipulen los contratos, si a bordo proporciona a los pasajeros, y a todo caso cuando se trate de los buques que naveguen por 6 horas o más, o que navegando por lo menos de ese tiempo suspendan la navegación en lugares despoblados en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de los alimentos. Fracción tercera. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de trabajo a menos que el periodo de descanso sea de 4 horas o más, que exista en el trabajador la imposibilidad material de abordar el buque o que abandonado carezca de objeto por tratarse de los lugares despoblados. Fracción cuarta. El descanso semanal será forzosamente en tierra. El artículo 214 menciona que el Ejecutivo Federal determinará de la forma de sostener y mejorar los servicios de caza marino y fijará las aportaciones de los patrones. Bueno, gente, vamos a darle una pausa a la audiosección. No obstante, agradecerles por haberse quedado en esta misma. No olviden suscribirse a mi canal y seguir comentando y visitar las redes y páginas sociales disponibles para todos ustedes. Yo soy Trackhook y nos escucharemos en la siguiente audiosección. Saludos a todos. Bye.